Capítulo 363. Autoridad de alto nivel. Quizás pueda usarlo como un puente. Justo cuando este pensamiento cruzó la mente de Klein, su mano derecha agarró el broche dorado oscuro con forma de ave solar. Al mismo tiempo, usó su espiritualidad como un remolino para atraer el poder sacado del espacio misterioso hacia él, haciendo que se precipitara hacia el broche del sol como una ola de marea. El temblor por encima de la niebla gris se hizo evidente. Pequeños puntos de luz pura se entrelazaron y barrieron hacia Klein, mezclándose con su espiritualidad. El broche dorado oscuro con forma de ave solar comenzó a brillar con un resplandor deslumbrante. Se volvió más brillante y denso, y en un instante, gota a gota, comenzó a condensarse un líquido dorado translúcido. El líquido se fusionó rápidamente y formó una figura humana que era tan alta como Klein. Era una figura dorada, una figura sagrada. Funciona. Agua sagrada del sol creada a partir de un nivel de poder superior está más cerca de una concesión de un dios. El corazón de Klein se llenó de alegría. Volvió la mirada hacia la estrella carmesí que simbolizaba el sol. Luego miró a la figura que estaba esperando unirse al gran ser. En cuanto a la figura divina condensada por el agua sagrada del sol dorada, no era el resultado del broche del sol, sino simplemente una manifestación de los pensamientos subconscientes de Klein. Al llegar a este paso, ya había permitido que la figura dorada avanzara. A través de la estrella carmesí ilusoria, se fusionó con pequeño sol a través del ritual de acción secreta, mientras disipaba el espíritu maligno oculto dentro de su cuerpo, además de darle una cierta cantidad de conocimiento y una experiencia espiritual milagrosa. Sin embargo, Klein no tenía mucha confianza en ese preciso momento. El poder del espacio misterioso era obviamente más alto que su espiritualidad, lo que le impedía controlar suavemente el poder. Como tal, el poder de la figura dorada era mixto, caótico e insuficientemente coordinado. Si lo usaba tal como está, el efecto era como máximo del 10% de lo que esperaba. En cuanto a Amón, quien se sospechaba que era un descendiente del antiguo dios Sol, nació en una familia de blasfemos en la cuarta época del Imperio Tudor. Incluso si no fuera su cuerpo principal, pudo ocultar con éxito su identidad del poderoso cazador de demonios de alta secuencia y los poderosos objetos místicos que protegían la existencia de la Ciudad de Plata. Klein realmente no tenía mucha confianza con el efecto que solo alcanzaba el 10%. Su plan inicial era solo intentarlo. Si realmente no funcionaba, dejaría a el sol temporalmente y luego se reconectaría con él cuando encontrara una mejor solución. Sin embargo, habiendo llegado tan lejos, Klein naturalmente quería el mejor resultado y se esforzó por tener éxito de una vez. Habiéndose disfrazado como el loco divino, también tenía un poco de orgullo y quería mantener su reputación. Soltó una risa autocrítica mientras se preparaba para encontrar una manera de aumentar los efectos de la figura dorada para disipar la entidad maligna en el último momento. Por supuesto, solo puedo desperdiciar unos segundos, de lo contrario, el ritual habría terminado. Los ojos de Klein volvieron a recorrer los objetos sobre la larga mesa de bronce, pensando solo en las palabras alto nivel. Debido a la intuición de su espiritualidad como vidente, su mirada se posó en un objeto. La carta de la blasfemia, la carta del emperador oscuro. De todos los objetos que Klein poseía, era el único que coincidía con las palabras alto nivel. En cuanto al silbato de cobre de Asik, Klein recordaba claramente que había sido completamente suprimido cuando la compañía de seguridad Espino Negro se enfrentó a la progenie del dios malvado. Sin embargo, lo que el alto nivel de la carta del emperador oscuro se refiere es al conocimiento contenido en su interior. Eso no es correcto. Después de que el propietario avanza para convertirse en un Beyonder de alta secuencia, puede producir respuestas sutiles con los ingredientes Beyonder que se necesitan. Además, también posee las características de anti-adivinación y anti-profecía. En otras palabras, su nivel no es bajo. No necesito usarlo para una pelea. Mientras pueda usar su alto nivel
para suprimir el poder de este espacio misterioso sobre la niebla, y si puedo minimizar la coordinación caótica y antinatural de la figura dorada, será suficiente. Klein tuvo una idea rápidamente. Extendió su mano hacia la carta del emperador oscuro, que estaba boca abajo. Justo entonces, notó una escena aterradora por el rabillo del ojo. En la sombra del sol que se formó por los rayos ilusorios de la estrella carmesí, una palma tan arrugada que solo quedaba piel y hueso, se extendió de repente hacia adelante. Lenta pero firmemente, agarró el límite de la estrella carmesí, dando la sensación de que estaba perforando la realidad y entrando en el dominio psíquico. Amon estaba intentando usar la conexión para desgarrar el límite y extender su mano hacia la niebla gris. Por primera vez, la niebla grisácea y blanca infinita estaba en caos. El fluir de antes pareció convertirse en olas a medida que se formaban las ráfagas. Las pupilas de Klein se contrajeron. Ya no dudó y recogió la carta del emperador oscuro. Tan pronto como sostuvo este objeto en su mano, sintió inmediatamente que su espiritualidad ya no estaba sometida al poder del espacio misterioso. De repente, la figura dorada se hizo anormalmente alta y en su espalda le crecieron pares de enormes alas de color negro azabache. Había un total de 12 pares. En cada par de alas había plumas oscuras y brillantes grabadas con muchos símbolos misteriosos. El contraste entre el oro y el negro era marcado y la enorme figura impulsada por Klein extendió sus alas para cubrir la vasta cúpula del palacio elevado. Sin hacer ruido, la figura sagrada pero corrupta de luz y oscuridad destelló superponiéndose a la manifestación del pequeño sol que se formó por la estrella carmesí. La luz y la sombra se cruzaron y un viento feroz sopló en todas direcciones. La palma, que estaba tan arrugada que no tenía carne, hasta el punto de que solo le quedaba piel y hueso, se encogió hacia atrás sin control, pero también se negó firmemente a retroceder. Era como un hombre que se caía de un precipicio y había extendido su mano para agarrar una protuberancia, sin querer soltarla pase lo que pase. En medio de los sonidos ilusorios y caóticos, la luz y la oscuridad irrumpieron por completo. La mano enjuta finalmente perdió su apoyo y se precipitó hacia abajo, desintegrándose y desapareciendo a medida que lo hacía. Después de unos segundos, la niebla gris y el espacio misterioso que la cubría volvieron a su tranquilidad anterior, como si nadie hubiera entrado en ella durante miles de años. Klein volvió a concentrarse y vio que la figura borrosa del pequeño sol ya no estaba enredada con la entidad retorcida e incorpórea. Geu. Incapaz de detenerse, soltó un suspiro de alivio. Luego, conjuró la imagen contrastante de antes y la arrojó a la figura manifestada del pequeño sol en los rayos carmesí de luz, permitiéndole comprenderlos completamente. En la casa de los Berg, en la ciudad de Plata. Derrick se sentía a la vez despierto y a la deriva. Era como si pudiera ver sombras de formas inefables, diferentes colores de luz que contenían un conocimiento infinito y una majestuosa figura dorada alta que miraba hacia abajo sobre todo. Esta figura estaba de pie junto al señor loco en la espesa niebla gris, con 12 pares de enormes alas oscuras y misteriosas en su espalda. No solo su cuerpo y su mente se volvieron cálidos y puros, sino que también parecía entender lo que se llamaba luz solar. Incluso había descubierto la creación de agua santa, así como el conocimiento para exorcizar espíritus malignos. También contenía imágenes que no podía entender, como un imponente mausoleo piramidal oculto. En esa intoxicante experiencia espiritual, fue como si hubiera regresado a su infancia más despreocupada, a las tierras donde el sol brillaba en su imaginación, y solo cuando todo se fue y las sencillas piezas de mobiliario de su habitación entraron en su campo de visión, recuperó el sentido. ¿Es este el ritual de acto secreto al que se hace referencia en los libros de texto? Durante más de 2000 años, nadie en la ciudad de Plata ha tenido éxito antes. Nadie ha podido entrar en contacto con una poderosa existencia. En ese momento, el bajo ánimo y la soledad de Derrick disminuyeron. Una sonrisa sincera iluminó su rostro.
El experimento del loco era confirmar si el entorno de nuestra ciudad de plata puede realizar un ritual de acto secreto. Esa maravillosa sensación de todo ese conocimiento fue el pago que él me dio. Derrick volvió a bajar la cabeza y dijo con gran respeto. Gracias, señor loco. Justo en este momento, una niebla grisácea y blanca apareció de repente frente a sus ojos. En el centro de la niebla había una silla elevada. Era el loco sentado a sus anchas. Entonces, Derrick se vio a sí mismo cubierto por una sombra ilusoria transparente. La figura llevaba una túnica negra clásica, un sombrero puntiagudo a juego y un monóculo de cristal colgado de su rostro. Se enroscó alrededor de su cuerpo como una pitón. Esto. Amón no estaba muerto. Esquivó la detección de los objetos místicos y la atención de su excelencia y se convirtió en un parásito en mi cuerpo espiritual. Los ojos de Derrick se abrieron de par en par y se vio a sí mismo como estaba ahora, ya no enredado por Amón. ¿El señor loco lo notó y lo terminó? El corazón hundido de Derrick se calmó, mientras que el sudor frío le recorría la frente debido al miedo persistente. Su rostro, por otro lado, mostraba una expresión de reverencia instintiva. Inconscientemente, siguió las palabras descritas en el curso de mitología y dijo: Alabanza a ti, el poderoso señor loco. En algún lugar en la profunda oscuridad, un rayo de relámpago cruzó el cielo iluminando los alrededores. Esta era una llanura llena de barrancos, y un gigante verde oscuro de un solo ojo vagaba por allí inconscientemente. Sus ojos estaban sin vida y su rostro estaba cubierto de rastros de pus en descomposición. El gas amarillento gris emanaba de su cuerpo y se entretejía en el aire formando muchas nubes. Y debajo de sus pies, en el barranco más oscuro de la llanura, había una figura de pie en el borde, mirando hacia la tierra que estaba debajo. Con la ayuda del relámpago, se podía ver vagamente un edificio grueso y ancho de color grisáceo blanco en la parte inferior del barranco. La figura estaba vestida con una túnica negra clásica y una capucha puntiaguda del mismo color. Tenía el pelo negro y rizado, ojos negros, una frente amplia y mejillas delgadas. Se parecía exactamente al fantasma que Derrick Borg había visto. Levantó la mano y se pellizcó el monóculo de cristal. Luego giró la cabeza hacia la izquierda y miró a lo lejos. Como se esperaba. Susurró de repente en el idioma de los antiguos Feysak. Después de una pausa, el hombre sonrió y dijo las palabras. El loco. Antes de terminar de hablar, ya había saltado al barranco que tenía delante. En ese momento, el relámpago se calmó por un segundo y la oscuridad envolvió por completo el mundo. Después de eliminar la amenaza fatal, Klein regresó al mundo real una vez más, sintiendo la necesidad urgente de avanzar en su secuencia. El Amon que eliminé no era el cuerpo principal. Si realmente está interesado en el misterioso espacio por encima de la niebla gris, pronto volverá a la ciudad de plata. En ese momento, me pregunto si los 2 objetos místicos legendarios y los 3 cazadores de demonios podrán detenerlo. Para que un simple clon sea tan extraño y aterrador, uno puede imaginar cuán poderoso es su cuerpo principal. Por lo tanto, necesito concluir el resto de las reglas del mago lo antes posible y, a través de la digestión y el avance, comprender mejor el misterioso espacio por encima del gris. Quizás se use la anciana pastora de la ciudad de plata, si realmente está corrompida por el verdadero creador. Klein abrió la puerta del baño y bajó a la planta baja mientras pensaba profundamente. Capítulo 364. Catedral de la Serenidad. ¿Qué pasa con el resto de las reglas del mago? Mientras Clan hojeó distraídamente el periódico que había terminado de leer, pensó en los asuntos que más le importaban. Ya había considerado un punto antes, y era la diferencia entre tener una audiencia que lo animara y no tenerla. Sin embargo, solo esto no parecía suficiente. Con este pensamiento, las ideas de Klein se dispararon mientras, inexplicablemente, pensaba en algo.
Cuando todavía era un vidente, ser reconocido y elogiado como un verdadero adivino me daba la sensación de que el proceso de digestión de la poción mágica se había acelerado. Después de que concluí los principios del vidente, comencé a creer que no había una correlación directa entre las opiniones y los comentarios de los demás y que eran simplemente expresiones, nada sustancial. Si actúo lo suficientemente bien, naturalmente seré reconocido y mi digestión será naturalmente más rápida. Es decir, siempre había creído que eran dos respuestas diferentes con las mismas ganancias y no algo relacionado con la causalidad. Pero ahora existe la opción de recibir el aplauso de una audiencia. Si me ayuda a digerir la poción, significa que algunas actuaciones realmente requieren retroalimentación y que la forma en que otros me ven puede afectar sutilmente el progreso de la digestión de mi poción. Por extensión, sería el establecimiento de las iglesias por parte de los 7 dioses ortodoxos, la propagación de su fe y el cuidado de sus seguidores, en parte, un resultado de esto? Este es realmente un pensamiento sacrílego. En realidad, no soy una persona que adore sinceramente a los dioses. Los alabaré, pero no creeré ciegamente en ellos. Klein ajustó rápidamente su línea de pensamiento mientras buscaba otro ángulo de ataque. Comparó repetidamente las sutiles diferencias entre vidente, bufón y mago. Poco a poco, se le ocurrió una idea. En comparación, ¿un mago que necesita actuar tiene la necesidad de tomar la iniciativa? ¿Tomar la iniciativa de actuar en lugar de ser pasivo como un vidente o un bufón? Desde la perspectiva del destino, también encaja. Desde la reverencia de un vidente por el destino, la característica de un bufón de ser burlado por el destino mientras mantiene una sonrisa y, finalmente, un mago que toma la iniciativa de desafiar el destino. Incluso si el resultado no es nada real o sustancial, aún recibirá el aplauso de la audiencia por su engaño. Klein asintió de forma imperceptible mientras planeaba hacer intentos para tomar la iniciativa de actuar. ¿Por dónde empiezo? Debería ser algo relativamente menos peligroso. Puedo considerar el encarcelamiento de ese vampiro llamado Emlyn White por el padre Utrapsky. Sin embargo, necesito confirmar que este grupo de no humanos cumple con la ley y solo se dedica al pequeño robo en el peor de los casos. ¿Dónde se quedan los compañeros de Emlyn en el lado sur del puente? Realmente no lo recuerdo. Tendré que usar la adivinación para refrescar mi memoria. También confirmaré qué tan peligroso es. Habiendo llegado a esta conclusión, Klein dejó el periódico, se levantó y subió las escaleras. Había que decir que no tenía ninguna otra motivación para involucrarse activamente en algo que casi no tenía nada que ver con él. No era su personalidad, pero para actuar, tenía que obligarse a hacerlo. Esto se considera bastante simple para mí. ¿Cómo actuaría un hombre heterosexual como una bruja y una demonesa del placer? No es de extrañar que la ciudad de plata enfatizque que solo estás actuando. Klein de repente comprendió el significado de la advertencia. Ciudad de plata, en una habitación oscura en la parte superior de la aguja. El jefe del consejo de 6 miembros, Cullen Elliot, estaba de pie frente a una ventana mirando la ciudad plateada, que estaba envuelta en oscuridad y relámpagos. Esos rayos de luz iluminaron su cabello blanco despeinado, revelando sus viejas cicatrices retorcidas y horribles en su rostro, así como las profundas arrugas de su rostro y sus ojos preocupados. Después de un periodo de tiempo desconocido, Cullen se giró y miró a una esquina oscura. Preguntó con voz profunda. ¿Encontraste algo? En la esquina, una sombra se levantó. Era completamente negra mientras se disparaba hacia la pared, retorciéndose y dando vueltas. Su voz llevaba la sensación de metal rozando metal y era bastante discordante para los oídos. Después de que Derek Borg regresó a casa, mostró algunos signos de anormalidad, pero no había necesidad inmediata de tratar con eso. Colin asintió levemente y dijo: ¿Qué hizo? Con la ayuda del objeto místico en la base de la aguja, el Rampage y el clon de la figura misteriosa fueron eliminados. Sin embargo, él había sospechado constantemente que el asunto no se había resuelto por completo. El antiguo capitán del equipo de exploración de repente perdió el control.
La persona misteriosa actuó imprudentemente después de soportar durante 42 años sin tener en cuenta las trampas o las consecuencias. Todo esto hizo que Cullen, quien había matado y cazado muchos monstruos, sintiera instintivamente que algo andaba mal. Por lo tanto, creía que esta era una decisión deliberada tomada por el hombre misterioso. Aunque el verdadero propósito del hombre misterioso aún se desconocía, definitivamente tenía algún tipo de método de seguimiento y no sería tan simple deshacerse de él. Después de usar sus poderes de cazador de demonios y no encontrar anormalidades, fingió deliberadamente ser engañado y permitió directamente que el joven llamado Derek Borg regresara a casa. Sin embargo, había enviado en secreto a alguien para que monitoreara la situación de cerca. Esto era completamente diferente del método de detención y observación que Cullen había usado en el pasado. Era un cambio que no tuvo más remedio que hacer. La sombra negra que giraba ligeramente respondió. Después de entrar a la habitación, se sentó en el borde de la cama y murmuró para sí mismo durante un buen rato. Como tenía miedo de que el hombre misterioso me descubriera, no me acerqué demasiado, así que no pude escuchar claramente lo que se decía. Sin embargo, puedo confirmar que esta es una señal anormal. Después de hablar consigo mismo, Derrick pareció cansarse mucho y se durmió muy rápido. Pero después de una siesta de tienda, de repente se despertó y realizó un ritual. Sospecho que su mente no estaba lúcida mientras lo hacía y que estaba controlado por el hombre misterioso. Por cierto, el ritual tenía elementos de un acto secreto. Colin reflexionó por un rato y dijo con expresión solemne. Como se esperaba. Tal vez se estaba comunicando con su cuerpo principal a través de este método. ¿Cuál es exactamente su propósito? ¿Por qué pasó sus 42 años en la base de la aguja en paz? La sombra negra, naturalmente, no pudo responder a esta pregunta mientras continuaba. Después del ritual, Derrick ya no mostró ningún comportamiento anormal. ¿Este asunto necesita ser tratado de inmediato? Si el cuerpo principal de esa persona misteriosa es atraído aquí, es posible que no podamos lidiar con él. Cullen permaneció en silencio durante unos segundos antes de decir. Continúa la observación. Esa persona misteriosa aún no ha mostrado ninguna malicia sustancial, por lo que nuestra reacción no puede ser demasiado intensa. Ay, ¿recuerdas esa profecía? Es casi hora de que la desgracia nos afecte. Cuanto más exploramos, más ruinas extrañas encontramos y más peligrosos son los objetos que cosechamos. Como usted ordene, Excelencia. La sombra negra se retiró lentamente hacia el suelo y desapareció. En este momento, en la casa de los Berg, Derrick comenzó a toser tan violentamente que parecía que su corazón casi se rompía. Tos. 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 Se agachó y tosió sin parar hasta que su garganta comenzó a picarle y tosió algo. Un objeto translúcido se deslizó por su garganta y cayó al suelo. Era un gusano con la longitud y el grosor de un dedo. Había algunas áreas transparentes en su cuerpo, formando anillos. Derrick había visto algo parecido en la base de la aguja anteriormente y estaba seguro de que ya estaba libre de la influencia de Amon. Se agachó y recogió el gusano translúcido y finalmente pudo contar el número total de anillos en su cuerpo. Había un total de 12. ¿Cuál es su uso? ¿Para qué se puede usar? Parece estar muerto. Derrick se perdió en sus pensamientos. Condado de Invierno, en la parte norte del reino de Loen. Una catedral gótica negra se alzaba sobre las montañas cubiertas de nieve, ya que ocupaba una vasta extensión de tierra. Frente a ella había un acantilado y sus alrededores eran una vasta extensión de blancura con la mayor quietud. Esta era la sede de la iglesia de la diosa del anochecer, conocida como la Catedral de la Serenidad. Leonard Mitchell, de cabello oscuro y ojos verdes, tenía una chaqueta cortavientos negra sobre él, mientras usaba guantes rojos y salía de su habitación. Habiéndose avanzado y estabilizado con éxito, aún no le habían dado la oportunidad de participar en ninguna operación,
así como en algunos ejercicios y cursos de misticismo, por así decirlo. Después de girar una esquina, Lanner vio una escalera que conducía hacia abajo. Allí vio al capitán Dan Smith, con un par de ojos gris oscuro y vestido con una chaqueta cortavientos negra, y a Clan Morari, que exudaba un comportamiento académico, de pie allí, sonriendo y esperando. Inclinó la cabeza hacia atrás y suspiró. Mi memoria también ha empeorado. Ya me olvidé de que ustedes dos ya no existen. Lanner apartó la mirada y bajó las escaleras hasta el primer piso de la catedral. Llamó a la puerta y entró en una pequeña habitación. Había sillas en la habitación y algunos Niktauks con guantes rojos estaban sentados alrededor dentro. Lanner encontró un asiento al azar y se sentó sonriendo mientras charlaba con sus amigos. Después de un rato, el diácono de alto rango Crested Sesimir, con su cuello levantado que le cubría la barbilla y los labios, entró, se sentó justo enfrente y le dijo a la multitud: La clase de hoy les informará sobre cosas a las que deben prestar atención. Como guantes rojos, viajarán a diferentes lugares y hay una alta probabilidad de encontrar villanes de alta secuencia peligrosos. Si su intención es obvia y quieren matarte, lo único que puedes hacer es dejar un rastro detrás de ti para que los investigadores subsecuentes puedan encontrar las pistas apropiadas. Los métodos exactos incluyen. Pero la mayoría de las veces los villanes de alta secuencia no siempre te atacarán directamente. Te utilizarán en función de todo tipo de factores. Debes estar lo suficientemente alerta como para no ser engañado, y aquí hay algunas cosas que hemos resumido. Sentado en la parte de atrás, Lanner escuchó con una sonrisa y gran atención. Su objetivo de venganza era un villane de alta secuencia. Sesimir hizo una pausa por 2 segundos y continuó. En el primer caso, algunos villanes de alta secuencia fingirán ser existencias ocultas usando promesas y esperan engañarte para que recites su descripción correspondiente. En el segundo caso, algunos villanes de alta secuencia podrían estar restringidos en un estado sellado. Actuarán como objetos místicos que pueden ayudarte a salir de tu situación. Por ejemplo, una lámpara mágica que puede concederte 3 deseos o un estanque de deseos. El tercer caso es para una poción de alta secuencia llamada parásito. A menudo afirman que han perdido sus cuerpos y solo pueden sobrevivir junto con tu cuerpo espiritual. Solo pueden depender de ti y no te harán daño. Luego te darán fórmulas de conocimiento y todo tipo de beneficios con la esperanza de que puedas volverte poderoso para que algún día puedas ayudarlo a reconstruir su cuerpo o vengarse. En realidad, los villanes con parásitos solo se convertirán en nutrientes para el parásito, por lo tanto, prolongando la vida útil y la condición del parásito. Mientras Lanner escuchaba, su sonrisa se desvaneció. Capítulo 365. Vampiro con un pasatiempo único. La Catedral de la Serenidad se veía particularmente hermosa por la noche. Se complementaba con la luna carmesí en lo alto del cielo que iluminaba fríamente la tierra. Lanner entró en su habitación individual, se quitó sus 2 guantes rojos y los tiró sobre una mesa de madera. Con una mirada sombría, se sentó frente a la ventana de vidrio estampada, con la espalda hacia afuera, mientras se bañaba a la luz de la luna. Después de 10 segundos de silencio, dijo suavemente, casi apretando los dientes: Entonces eres un parásito. La voz de Lanner resonó débilmente en sus propios oídos, amortiguada por la ira obvia, la tensión, una sensación de pérdida y miedo. En un abrir y cerrar de ojos, una voz ligeramente envejecida resonó en su mente. ¿Puedes decir eso? ¿Qué quieres exactamente? ¿Eres un ser que está chupando mi vida a través de tus medios parasitarios? ¿O estás esperando que me vuelva más fuerte para que puedas devorar directamente mi característica villante como cultivando una poción humanoide? La voz de Lanner estaba suprimida pero de ninguna manera lenta. La voz ligeramente envejecida en su mente se rió. ¿Soy tu encuentro fortuito? ¿No siempre lo pensaste? ¿Crees que eres único y el protagonista de esta era? De hecho, no estás actuando tan arrogante y engreído como lo haces normalmente. En última instancia, me desconfías. Jeje.
Después de que te enseñé el método de actuación, ni siquiera te concentraste en estudiarlo. Todo lo que hiciste fue un intento muy superficial. Perdiste mucho tiempo antes de digerirlo e incluso lo ocultaste. No perseguiste la poción pesadilla. Solo después de que te encontraste con la progenie del verdadero creador y sufriste un revés, estuviste dispuesto a avanzar a la secuencia 7. Tu arrepentimiento te ha hecho alucinar. Leonard, piénsalo cuidadosamente. ¿No entendería la iglesia de la diosa eterna? Cuando traté con ellos, ni siquiera el llamado Chanis había nacido. ¿No sabría que la iglesia de la diosa eterna conoce a los parásitos? ¿No me daría cuenta de que los guantes rojos comprenderían ciertos secretos para evitar la infiltración de villandes de alta secuencia? Pero, ¿alguna vez te impedí unirte a los guantes rojos? Después de algunos breves cambios en la expresión, Leonard finalmente se quedó en silencio sin decir nada. La voz en su mente volvió a reír. ¿Te sientes como si hubieras envejecido más rápido que tu edad real? No, ¿verdad? Puedo vivir por lo menos otros 100 años. No tengo prisa por apoderarme de la vida de mi anfitrión. En cuanto a tus características villande, ni siquiera estamos en una ruta similar que permita el intercambio. Si me lo trago, sería equivalente a beber veneno, volviéndome medio loco y aumentando mi probabilidad de perder el control. ¿Crees que haría eso? Eterna está agrupada con Gigante y Muerte, mientras que el objetivo de mi ruta villande es el del aprendiz y el vidente. Leonard miró su cuerpo, que estaba iluminado por la luz de la luna carmesí. Después de pensarlo un poco, preguntó de nuevo. ¿Qué quieres hacer exactamente? ¿Cuál es tu propósito? La voz ligeramente envejecida en su mente suspiró. ¿No te lo dije ya? He sufrido un daño tremendo y necesito un anfitrión para recuperarme lentamente y tengo que esconderme de un enemigo terrible. Los halcones nocturnos, la iglesia de la diosa eterna, son una muy buena opción para un anfitrión. Leonard levantó la cabeza, miró al techo por unos segundos y dijo con voz profunda. ¿Serás descubierto por los diáconos de alto rango de los arzobispos u otros artefactos sellados? La voz ligeramente envejecida respondió tranquilamente. Si los parásitos fueran tan fáciles de descubrir, ese diácono de alto rango llamado Sesimir no se habría limitado a dar una advertencia y no te habría enviado a todos a que te revisaran. Por supuesto que los parásitos dejan rastros. La iglesia de la diosa del anochecer tiene los medios para determinarlo, pero es relativamente complicado y problemático. Causará ciertas pérdidas y un peligro sustancial. Incluso podría afectar a esa diosa, así que antes de que te conviertas en un diácono de alto rango, lo que te cualifica para participar en las reuniones de los niveles superiores de la iglesia e interactuar con los artefactos sellados de grado 0, no hay necesidad de preocuparse. Para entonces ya debería haberme recuperado y embarcado en mi propio viaje. Leonard escuchó con una expresión seria. Después de un rato dijo. ¿Tienes un enemigo aterrador? ¿Quién es? La voz ligeramente envejecida se rió entre dientes y dijo. No sé su nombre, pero sí conozco su apellido. ¿Cuál es? Preguntó Leonard. La voz ligeramente envejecida se volvió repentinamente baja y profunda. Amón. El área al sur de la avenida del río Bridge 46. Los dueños de la casa, que disfrutaban de su cena, oyeron el tintineo del timbre. La única criada se acercó a la puerta y a través del mirilla que había sobre la cerradura de la puerta vio a un policía con un uniforme a cuadros blanco y negro. Abrió la puerta y preguntó con algo de miedo. Señor, ¿hay algo que pueda hacer por usted? El policía no era otro que Klein disfrazado, que intentaba tomar la iniciativa para actuar. Estaba allí para confirmar que los socios del vampiro Amlan White, los que vivían en la avenida Riverbay 48, y las personas que confiaron a Stuart la misión, eran monstruos respetuosos de la ley. Sí, monstruos respetuosos de la ley.
Aunque esto no suena bien y suena un poco gracioso, es como reaccionaría con mis verdaderos pensamientos. Klein enfatizó en su corazón. El uniforme de policía que llevaba no era falso, sino que lo había hecho a medida. Era producto de su ropa habitual y efectos alucinatorios. Un mago tenía que hacer lo que un mago haría. Klein no vigilaba la avenida Riverbay 48 porque creía que los acompañantes de Amnon Watt se habían mudado hacía mucho tiempo. Ya que lo más básico que hacen los monstruos y los no humanos después de que un compañero desaparece durante varios días es mudarse a otra residencia. Tenían que sospechar que Amnon Watt había sido capturado por los halcones nocturnos, los castigadores mandatarios u otras organizaciones oficiales de Villande, y era necesario asumir que podría estar muerto en cualquier momento. Por lo tanto, lo que Klein quería hacer era realizar una investigación mediante una encuesta. Mantuvo la arrogancia de un policía de bajo rango hacia un ciudadano común. Sin quitarse el sombrero, levantó ligeramente la barbilla y dijo: Tengo algo que preguntarle a su amo. La criada entró nerviosa y rápidamente trajo de vuelta a un hombre de unos 30 años que llevaba una camisa gruesa. Oficial, ¿qué quiere preguntarme? Preguntó el hombre nervioso. Klein se quedó en la puerta y miró hacia adentro. ¿Conoce a los residentes de la unidad 48? Sí. El propietario quedó atónito por un momento antes de preguntar. ¿Qué les pasó? Están involucrados en un caso. Tienes que decirme todo lo que sepas. Dijo Klein con cara seria. Su rostro también estaba disfrazado, aumentado con ligeros efectos alucinatorios. Era para asegurarse de que se veía distinto del gran detective Sherlock Moriarty. El propietario se dio cuenta de repente. No es de extrañar que se mudaran tan apresuradamente hace más de un mes. La mayoría de los residentes de la avenida Riverbay y del vecindario conocían a los Witte y a su hijo. Era un joven apuesto pero excéntrico. El señor Witte es un excelente médico y es bueno usando todo tipo de medicina y terapia de sangría. ¿Terapia de sangría? Klein regresó con una pregunta. Sí, aunque esto ha sido considerado por muchos periódicos y revistas como una antigua habilidad médica que no tenía ningún efecto, todos los que recibieron el tratamiento del señor Witte fueron curados. Sin embargo, el señor Witte también dijo que, excepto él, los demás médicos que practican la terapia de sangría son charlatanes. El dueño dio su punto de vista. La terapia de sangría es para acumular comida para ellos mismos, ¿no? Lo único que es útil fue la medicina. Esta familia de vampiros se basó en la terapia de sangría para ayudar a tratar a los pacientes mientras recibían comida como compensación. Si no hubiera muchos pacientes o si su sangre fuera muy insalubre, ¿considerarían ir a un hospital lejano para robar sangre de una bolsa de sangre y beberla? Para tales monstruos realmente cumplen la ley. Klein asintió en señal de comprensión. Los cambios de color emocional en su visión espiritual le dijeron que el hombre no estaba mintiendo. Al ver que el policía no lo refutó, el hombre continuó. El señor Witte y su esposa son muy buenas personas. Aunque no pueden curar a los que están gravemente enfermos, siguen siendo muy buenos médicos para todos los residentes que viven cerca. Su hijo Emlyn estuvo involucrado en un caso. Ese joven era demasiado silencioso, como si nos despreciara. Siempre se esconde en casa y no tengo idea de qué está haciendo. Oficial, ¿tienes calor? Hace mucho frío afuera. Probablemente solo se esconde durante el día y sale de noche. Klein se secó el sudor de la frente y dijo. He estado caminando por aquí todo el día por este caso. Luego, de acuerdo con su encuesta diseñada, aprendió todo sobre los Whites y su hijo. Una familia a la vez, llamó a la puerta, hizo preguntas, compiló respuestas y llegó a la conclusión de que la familia Witte era de hecho amable, agradable y respetuosa de la ley. No parece una descripción de un vampiro. Klein levantó la vista hacia la luna carmesí que atravesaba las nubes listo para hacer una confirmación final. Se quitó el efecto alucinatorio de su cuerpo y comenzó a adivinar. Después de asegurarse de que no había peligro, fue a un lado y se metió en la casa en el número 48 de Riverbay Avenue.
Otros podrían no saber quién se había llevado a Amnon White, finalmente con miedo de ser seguidos por una visita oficial de vigilantes oficiales, pero Klein sabía lo que estaba pasando y no le preocupaba una trampa. Al entrar al segundo piso, usó la luz de la luna para ver que las habitaciones estaban en desorden. Muchas cosas no habían sido llevadas. A través de estas cosas podía imaginar la prisa con la que sus dueños se habían ido. Incluso encontró algunos libros preciosos sobre hierbas en un estudio, incluidas algunas recetas populares del folclore campesino. Mientras caminaba, Klein entró en uno de los dormitorios y las sombras aparecieron a la vista. Dio un salto de miedo imaginando que lo habían emboscado. Casi chasqueó los dedos para encender la cerilla que había sido arrojada afuera. Afortunadamente, no ocurrieron ataques. La luz de la luna carmesí brilló a través de la ventana cubriendo toda la habitación. Klein finalmente pudo ver claramente lo que eran esas sombras negras. No tenían ningún brillo espiritual y eran figuritas de varios tamaños. La más grande era solo un poco más baja que Klein. Era una niña que llevaba una magnífica falda larga. Sus mangas y cuellos estaban cubiertos de encaje y cintas. Esta figurita femenina era obviamente más como una de cera. Sus rasgos faciales eran vívidos y realistas, y su cabello dorado y sus ojos rojos eran atractivos y hermosos. La más pequeña solo tenía el tamaño de la palma de una persona normal. Era una mujer que llevaba una armadura plateada. Parecía valiente y heroica mientras parecía magnánima y hermosa. Mientras sus ojos pasaban por cada figurita, Klein de repente recordó algo. Bajo la influencia de Roselle, el desarrollo del arte de las figuritas tuvo dos tendencias: una era el tipo adorable que les permitía cambiar de ropa, mientras que el otro se esforzó por ser más realista. Klein miró a su alrededor y no pudo evitar exclamar: Estas figuritas no son baratas. Dime que Emlyn es un vampiro que está obsesionado con las figuritas. Capítulo 366. La ambición del ahorcado. Después de una inspección exhaustiva, Klein confirmó que no había nada extraño en la familia White y que la pareja ni siquiera dejó un solo mechón de cabello atrás, aparentemente para evitar que alguien los rastreara usando la adivinación. Regresó al dormitorio lleno de muñecas, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y subió por encima de la niebla gris con la intención de usar la adivinación para una confirmación final. Sin embargo, antes de ponerse manos a la obra, conjuró la figurita femenina que casi llegaba a su altura y, al igual que había hecho una adivinación para el Muted Sun Sacred Emblem en la ciudad de Tingen, tomó una pluma estilográfica de color rojo oscuro y escribió una frase en la piel de cabra amarillenta: su origen. Dejando la pluma y sujetando el papel, Klein se reclinó en su silla y comenzó a murmurar mientras ajustaba lentamente su estado mental a un estado de cogitación. Después de repetir esto 7 veces, sus ojos se oscurecieron y sus párpados cayeron mientras entraba en un profundo sueño. En el espacio gris, vio al artesano titiritero trabajando con una concentración extraordinaria. Vio a la niña de ojos rojos siendo colocada en la habitación de las muñecas y a Amnon Watt sacando su billetera con los ojos fijos en ella. Finalmente, la escena se detuvo dentro del dormitorio donde Klein se encontraba actualmente. El orgulloso vampiro Amnon Watt, con el cabello peinado hacia atrás en diagonal, parecía guapo pero un poco delicado. Se sentó en el borde de la cama y miró con cariño a la muñeca, junto con todas las demás marionetas de diferentes tamaños. Realmente es un fanático de las figuritas. Klein abrió los ojos y se tapó la cara con la mano. Poco después, agitó la mano haciendo que la marioneta que había conjurado desapareciera del espacio sobre la niebla gris. Cuando terminó, volvió a tomar su pluma estilográfica y escribió otra declaración de adivinación. Escenas de muerte en los últimos 10 años en el número 48 de Riverview Avenue. Según las declaraciones de los residentes, la familia White había estado allí por no más de 10 años.
Por lo que Klein pudo bloquear una zona específica y creía que si la familia Witte fuera solo superficialmente buenos monstruos que en realidad estaban haciendo casos de desaparición todo el tiempo para chupar sangre caliente y deliciosa, entonces era imposible que no sucediera nada en casa. En un periodo tan largo como 10 años, siempre habría algunos accidentes, siempre y cuando no se detuvieran. Después de revisar cuidadosamente la oración de adivinación, Klein la recitó y entró en cogitación nuevamente, cayendo rápidamente en un sueño. En el mundo oscuro, su visión a veces era negra como el carbón, a veces salpicada de copos de nieve y a veces astillada. Sin embargo, no aparecieron escenas. Este fue el resultado de la adivinación, nada. Nadie había muerto en los últimos 10 años en el número 48 de Redwood Avenue. Teniendo en cuenta todos los factores involucrados, es posible hacer una conclusión preliminar de que la familia White era una familia de vampiros respetuosa de la ley, aparte de algunos casos de pequeños robos. Mientras Klein miraba la larga mesa de bronce moteada frente a él, se envolvió con su espiritualidad y se precipitó en la niebla gris. Al regresar al mundo real, eliminó cuidadosamente los rastros que había dejado atrás y salió del número 48 de Redwood Avenue. En lugar de llegar a su conclusión final, dio un rodeo a la estación de policía de Riverby, donde se coló fácilmente en los archivos mezclándose con los ladrones y borrachos, permitiéndoles servir como señuelo para su disfraz. Allí, encendió con audacia las lámparas de gas del interior. Luego, Klein sacó los registros de personas desaparecidas de los últimos 10 años y los hojeó. De vez en cuando, los policías de servicio pasaban por la puerta, pero sus ojos no notaban ninguna luz que se escapara de los archivos. No hay nada sospechoso en absoluto. Después de un periodo de tiempo desconocido, Klein, con guantes negros, colocó el expediente de nuevo. Luego apagó la lámpara de gas, se quitó el sombrero en la oscuridad, se llevó la mano al pecho y se inclinó hacia el vestíbulo. De camino de regreso a la calle Minsk, Klein se duchó, se cambió de ropa, se sentó en su escritorio y extendió el mapa de Backlund que había comprado por primera vez en la locomotora de vapor. Lo primero que hizo fue encontrar la calle Rose, que estaba en el lado sur del puente, donde se encontraba la iglesia de la cosecha. Era allí donde el padre Utravsky era el obispo de la catedral y tenía a Amman War encarcelado en su sótano. Poco después, la mirada de Klein se movió mientras se familiarizaba con los nombres y la disposición de las calles circundantes. Una actuación no se puede hacer con demasiada prisa o con una sed excesiva de éxito. Hay que sumergir lentamente al público en la obra. Klein susurró, despegando un trozo de papel y bajando la pluma. Estimado detective Stuart, me pregunto si has encontrado a Emlyn White. He estado vigilándote últimamente y uno de mis informantes me dijo hoy que ha visto a este hombre en la calle Tuteva, en la zona al sur del puente. Por supuesto, simplemente dijo que la persona que vio se parecía al hombre del retrato. Dejando la pluma, Klein dobló la carta cuidadosamente, la metió en un sobre y le puso un sello negro de 1 centavo. Sobre el vasto y sin límites mar Sonia, con olas ondulantes que se agitaban debajo de él, el vengador azul avanzaba constantemente sin ningún signo de temblor. Alger Wilson se sentó en la cabina del capitán con un cestante de latón en la mano, pero tenía los ojos cerrados. Sin hacer ningún ruido, una sonrisa apareció de repente en su rostro. Por fin lo he digerido. Alger abrió los ojos y levantó las manos, haciendo que el entorno brillara con una luz azul. Las luces azules se cruzaron y se convirtieron en una enorme ola que se abalanzó hacia adelante. Alger juntó las manos y la ola se desintegró, convirtiéndose en innumerables gotas de lluvia que cayeron sobre la cubierta. Después de casi 4 meses, su poción de marinero finalmente había sido digerida. Durante este periodo de tiempo, no solo había pasado mucho tiempo vagando por los mares completando todas las misiones que le había asignado la Iglesia, sino que también había buscado deliberadamente nuevas rutas marítimas y había buscado islas sin descubrir. Después de algunas dificultades, finalmente tuvo éxito. Esto,
A su vez, condujo a la digestión de la poción, permitiéndole averiguar sus principios como marinero. El principio fundamental consistía en estar íntimamente relacionado con el mar para comprender magistralmente la información sobre las rutas marítimas y el clima, así como la exploración y el descubrimiento. El siempre pesado Alger no pudo evitar levantarse de su asiento. Caminó de un lado a otro en la cabina del capitán, pensando en el futuro que anhelaba. Después de obtener la fórmula de la poción para el bendecido por el viento y encontrar los ingredientes de Villande correspondientes, escondería su avance a la secuencia 6 de la iglesia. Entonces, repetiría el mismo proceso una y otra vez, esforzándose por convertirse en un cantor del océano de secuencia 5 dentro de 3 años. Durante este proceso, tenía que servir como capitán del Vengador Azul y evitar entrar en los castigadores mandatarios con su complicada relación social para evitar que se revelara su secreto. Una vez que ascienda a la secuencia 5 y gane suficiente fuerza, podré volver en secreto a ese lugar. Alger miró inconscientemente hacia su derecha. Su mirada parecía atravesar las tablas del barco y el vasto mar y llegar a una isla antigua y oculta. A Alger no le preocupaba su futuro avance dentro de la iglesia. Una vez que cumpliera sus deseos, podría concentrarse plenamente en buscar un puesto más alto en la iglesia. En ese momento, seguiría disfrazándose de secuencia 7 a pesar de ser una secuencia 5 y bebería otra poción de bendecido por el viento. Esto aumentaría sus características de Villande, lo fortalecería y ralentizaría su digestión, pero no pondría en peligro su propia seguridad. Por la misma razón, después de que la secuencia 5 se digiriera completamente, podría beber otra poción de cantor del océano y repetir el proceso normal. Esto solo lo acercaría más a perder el control, pero también tenía soluciones para eso. Tenía que encontrar una mujer con la que casarse y transferir las características de Villande adicionales a sus hijos. Después de hacer esto, podré acercarme al nivel de un cardenal y acercarme al nivel de un Villande de alta secuencia. Esta es mi oportunidad en una era así. En su mente, Alger ya había esbozado la imagen de sí mismo con la túnica de un cardenal, ocupando un puesto alto en la iglesia y con muchos castigadores mandatarios bajo su control. Después de estar intoxicado por un momento, retiró la mirada y recuperó la compostura. Lo que sigue será cada vez más difícil con cada paso. Afortunadamente, tengo la reunión del tarot y al señor loco. Aunque también hay peligros subyacentes, cualquier camino para mejorar a uno mismo implica riesgos. Tengo que intentar reunir esas páginas del diario de Roussel lo más rápido posible. Debería aprovechar la oportunidad de hacer una pregunta y entender qué es esa carta que está al lado de la mano del señor loco. La que solo muestra su dorso. No estaba ahí antes. Carta, diario de Roussel. Podría ser el objeto en el que estoy pensando. Los ojos de Alger se entrecerraron y sus pupilas se contrajeron. Calle Minsk, 15. Klein bostezó, apagó la lámpara de gas y se deslizó en la cama. Originalmente tenía otro plan. Había querido usar la adivinación para comprender el origen del frasco de veneno biológico y obtener las 3 primeras fórmulas de poción para la secuencia de la característica de Villande hombre lobo. Pero después de una noche ajetreada lidiando con el asunto de Amnon White, se sintió un poco cansado y decidió intentarlo de nuevo al día siguiente sobre la niebla gris. Justo cuando se acostó y cerró los ojos, Klein sintió de repente que algo iba mal. Esta era la intuición espiritual de un vidente. Ya han pasado varios días desde que obtuve las características de Beyonder de hombre lobo y la botella de veneno biológico. No es que no haya estado en un buen estado mental durante este período de tiempo, sin embargo, he estado posponiendo la adivinación repetidamente. Esto es muy anormal. Klein se sentó y lo pensó cuidadosamente, recordando un incidente similar. La primera vez que conoció a Megose, había querido usar directamente su visión espiritual para observar su estado mental, pero naturalmente terminó perdiendo la oportunidad al quedar momentáneamente desconcertado. Solo al final descubrió que se debía a que Megose tenía un engendro de Dios maligno en su vientre. Su intuición espiritual como vidente lo había detenido sin dejar huella,
evitando que perdiera el control y se derrumbara en el acto. Es muy similar y esta vez es aún más obvio. Recuerdo que la señorita Sharon mencionó que el control de la escuela de pensamiento de la Rosa sobre sus miembros supera con creces mi imaginación. Todos los cuerpos y las almas parecen estar ligados por algo, que también es la razón por la que la información sobre la secuencia mutante rara vez se filtra. Ellos creen en el Dios encadenado. Entonces, cuando se usa la característica de Beyonder de un hombre lobo para deducir las fórmulas de pociones correspondientes, se involucraría directamente a este Dios maligno y traería consecuencias que no deseo soportar. Klein lo pensó seriamente y sintió que había algo sospechoso en eso. Cuando adiviné el emblema sagrado del sol mutado y el ir que dejó el oyente, mi intuición espiritual no me detuvo. ¿Podría ser que el Dios encadenado sea más fuerte que el sol ardiente eterno y el verdadero creador? ¿O podría ser que su naturaleza le permita restringir la niebla gris e incluso ser capaz de invadirla eficazmente? Por supuesto, la fuente del peligro también puede ser la botella de veneno biológico. Pensando en esto, Klein, siempre cauteloso, decidió intentar adivinar la botella de veneno biológico mañana y ver si la intuición espiritual de su vidente lo detenía.